Segunda de Corintios 6, 14, 16. Amén. Cuando tengan, me dicen un fuerte amén. Segunda de Corintios 6, 14, 16. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo bendito Espíritu, un solo Dios. Y la palabra dice así: como prefacio tenemos, somos templo del Dios viviente. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. Tome asiento, mi amado hermano. Abróchese los cinturones, pero tampoco se duerma. Que el día de hoy el Señor ha traído este mensaje. Le cuento que me he martillado toda la semana con este mensaje. Incluso tomó a alguien para darme las directrices, porque el Señor hace como quiere. Amén. Y yo pienso que es necesario para nuestras vidas. Amén. Porque hoy en día hay muchas personas que están viviendo una vida llena de inseguridades, llena de infelicidad, sintiendo de que su vida es miserable a causa de no haber querido obedecer la voz de Dios, cuando Él nos dice en su palabra, en la que acabamos de leer, no unís a yugo desigual. Amén. Muchas personas están atadas a una relación que los está destruyendo poco a poco. Una relación que está llena de tristeza, que está llena de amargura. Y tenemos que comprender que esto no es lo que quiere Dios para sus hijos. Es importante que tanto los hombres como mujeres de Dios comprendan que la voluntad de Dios no es que nosotros nos unamos a yugo desigual, no solamente hablando en matrimonio, sino también en amistades, en noviazgos, etcétera, etcétera. Y como lo veremos, Dios tiene muchas razones para que no querer eso de sus hijos. El problema radica que de muchas parejas están unidos en yugo desigual, es que pensaron que la palabra de Dios es solo aplicada para algunos, en este caso los inconversos. Pero esto no es solo para ellos, sino también para los cristianos llamados impíos. A lo mejor se piensa que a ellos sí les va a ir bien estando en yugo desigual, pero no es así. La palabra de Dios debe de ser obedecida por todos y aplicada esto para todos, porque Dios no hace acepción de persona. Gloria a Dios. Para esto vamos a definir esos dos conceptos para que nosotros podamos entender, porque muchas veces como que no entendemos esa parte cuando nos dicen no nos unamos a yugo desigual, o no lo queremos entender. Vamos a definir lo que es inconverso. Dice que es la persona que no cree o es incrédula respecto a una determinada creencia religiosa. Se dice de alguien que todavía no ha depositado su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, y en consecuencia no vive pues una vida agradable a Dios. Es aquella persona, en resumidas cuentas, es aquella persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Pero el impío, ¿quién es el impío? ¿Sí? Este es un concepto que nos sirve para referirnos a alguien que cree,
¿sí?, que carece de la virtud, de la piedad o de la fe en Dios. A su vez, utilizamos como sinónimo de decir que es hostil en cuanto a lo religioso y lo sagrado de Dios. Amén. Pero vamos a reflexionar primeramente, ¿sí?, cuáles son algunas de las causas por las cuales las personas se unen en yugo desigual con un incrédulo. Y no solamente cuando hablo de incrédulo, también estoy hablando de gente impía. Primera causa, ¿sí? Hay personas que ven el matrimonio como una forma de escape de los problemas en sus familias. Y yo le invito a irnos a 2 de Pedro 2:19. Amén. 2 de Pedro 2:19. Y la palabra de Dios nos dice así: porque esto merece aprobación. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:19. Y dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Lamentablemente esta es la realidad de muchas jovencitas o jovencitos también, que piensan que abandonando el hogar familiar ellos van a encontrar libertad, cuando en realidad van a caer en una esclavitud, y peor aún con un inconverso, peor aún estando con una persona impía. ¿Por qué? Porque al principio lo que les hacen pensar o les hacen creer que ellos van a cambiar. Tenemos que comprender que uniéndonos con un inconverso o uniéndonos con un impío no es libertad, sino es esclavitud. Es esclavitud para nuestras vidas. Tiene que reconocerse que desobedecer la palabra de Dios es pecado. Y el pecado no puede dar verdaderamente libertad, sino esclavitud. Amén. Por lo general esto sucede, ¿no?, cuando estamos en una etapa de enamoramiento, digámoslo así, ¿no?, en una etapa de enamoramiento que nos prometen el cielo, la tierra, las estrellas y todo el sistema solar. Pero llegando a la realidad, ¿sí?, no sucede. Porque nos inventan, ¿sí?, 1000 fantasías para que podamos ceder. Y en realidad lo que estamos haciendo es haciendo nuestra propia cárcel. Segunda causa, porque hay personas que tienen miedo a la soledad y quieren casarse sea como sea. Vamos a irnos a Isaías 4:1. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías 4:1. Amén. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro aprobio. Amén. No permitas que el temor nos lleve a pensar que casarte con una persona incrédula será una buena opción para tu vida. Amén. En otras ocasiones también sucede que porque hemos faltado o hemos fallado, nos hemos adelantado a los hechos antes del matrimonio, queremos tapar esa falta con el matrimonio, cosa que no es así, no debe de ser así. Amén. Porque aquí bien claro está, dice:
Solamente permíteme llevar tu nombre, quita nuestro aprobio. Muchas personas por tapar esa falta decimos nos vamos al matrimonio. Vamos a ver más adelante que tenemos que comprender que un matrimonio es un pacto. Que no porque me fue mal, porque tomé mala la decisión, porque me apresuré, porque no tomé en cuenta a Dios, no tomé esa decisión teniendo en cuenta el sí o el no de Dios, luego ¿qué voy a hacer? A divorciarme, a separarme. Eso piensan que es la solución. Sabemos muy bien que la palabra de Dios dice que Él no está a favor del divorcio. Amén. Tenemos que comprender que un matrimonio malo es peor que vivir solo o vivir sola. Amén. Así como dijo Dios que no era bueno que el hombre esté solo, pero tampoco quiere decir que nosotros, los hombres, tanto hombres o mujeres, ¿sí?, estén en compañía de una persona equivocada. Hay que esperar pacientemente en la persona que Dios tiene preparado para ti. ¿Por qué apresurarnos? ¿Por qué adelantarnos cuando Dios no te ha dicho que es el momento, que es la hora? Si hablo para las jóvenes y los jóvenes, hay que disfrutar su juventud. Cada etapa de nuestra vida hay que disfrutarla. Así que cuando nacemos, los padres disfrutan de ese bebé hasta que empieza a caminar. Ese bebé empieza a disfrutar, a descubrir lo desconocido, mientras se cae, mientras se levanta, mientras está haciendo motricidad fina, motricidad gruesa, cuando empieza a balbucear. Cada etapa de nuestra vida tiene un goce. ¿Por qué cuando llegar a la adolescencia, hablando por los jóvenes y las jovencitas de este lugar, por qué adelantarnos cuando Dios no te ha dicho que es el tiempo? Porque todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo. ¿Por qué adelantarnos? ¿Para que eso te produzca sufrimiento? ¿Para que eso te produzca angustia? ¿Para que eso te produzca depresión, ansiedad? Innecesariamente. Yo creo que hay cosas mucho más importantes que acarrear un problema sin que Dios te lo haya puesto. Amén. Ahora hablo para las mujeres solas. Tampoco es de correr, de desesperarnos, porque los tiempos de Dios son perfectos. Él no está ni antes ni después. Y si no ha llegado la persona idónea a tu vida, es porque no es el momento. Porque no es el momento, porque después nos va a tocar, ¿sí?, esperar en nuestras fuerzas que esa persona pensar que va a cambiar. Cuando nosotros no somos los que los cambiamos. Es el poder del Espíritu Santo que es el que convence de juicio y arrepentimiento al hombre. Amén. Tercer punto. Hay personas que se casan con la esperanza de que esa persona va a cambiar cuando se case. Vamos a irnos a 2 de Corintios 5:17. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Corintios 2:17. Perdón, Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 y nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando hay una verdadera conversión, cuando hay un verdadero arrepentimiento, podemos aplicar este verso de la palabra del Señor, que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero cuando hay una conversión de todo corazón, porque no es solamente de labios, como dice la palabra del Señor, que de solo de labios me adoran o me honran. Y nuestro corazón muchas veces está lejos de la presencia de Dios.
Amén. Tenemos que comprender que lo único verdadero, amén, que transforma a las personas es Cristo. Es Cristo. No porque Él nos venga con las palabras dulces puestas por Satanás, que Jehová lo reprenda. Porque muchas veces mujeres de Dios, hombres de Dios son atrapados por estos espíritus que están en las iglesias, que están fuera. Fuera está el enemigo como león rugiente queriendo devorarte y sacarte del propósito de Dios. Y aún estando dentro de la iglesia hay lobos vestidos de oveja. Gloria a Dios. Recuerden que el matrimonio es un pacto, que no lo podemos disolver de la noche a la mañana, porque no te vas a convertir, porque no vienes a la iglesia, porque no me acompañas. No, como hay un adagio en el mundo, si no puedes con el enemigo, únete a él, dicen. En este caso no, mi amado hermano. Muchas veces hay mujeres y tenemos un gran ejemplo aquí en nuestra casa, nuestra madre espiritual. Ella dice que se llevó 7 años doblando sus rodillas, orando por su esposo para que Dios lo transformara, no ella, sino Dios. Y aún sigue en la lucha, aún sigue orando, porque la carne es débil, pero el espíritu está ferviente. Pero la carne es débil y aún así el enemigo, si nosotros le damos una pequeña brecha, una pequeña abertura para que él nos destroce, haga 1000 destrozos en nuestras vidas y nos saque del propósito. Amén. Porque recuerde que usted está aquí por un propósito de Dios. A usted ya Dios lo conocía desde antes de la fundación del mundo. Él ya lo conocía en el vientre de su madre cuando fue concebido. A usted ya le puso un nombre. Aleluya. Así que tú no puedes redimirlo, tú no puedes cambiarlo. Ese estilo de vida con el que tú lo conociste, pudiendo evitarlo. Ya cuando estás en el matrimonio, ¿qué te toca hacer? Pagar el precio. Pagar el precio para que ese hombre se vuelva a Dios. Amén. Porque no le vas a cambiar tú el mal carácter, tú no le vas a cambiar los vicios, tú no le vas a cambiar esos griteríos, el maltrato. Porque hay hombres que se visten de ángeles. El propio diablo se vistió de ángel de luz. Y te engaña con frases puestas, que te va a tratar bien, te va endulzando el oído. Amén. Porque es lo que tú quieres escuchar de esa persona, ya sea hombre o mujer. Porque no solamente estamos hablando de los hombres, estamos hablando también de las mujeres, que se visten de piedad, pero total son lobos rapaces vestidos de oveja. Amén. Entonces no entremos en querer nosotros transformar al hombre. Un hombre machista, un hombre maltratador, un hombre... Y el maltrato no estamos hablando solamente del físico, el que se ve, sino el maltrato psicológico, el que no se ve, el que no deja huellas, el que te daña tu corazón, el que te deja una raíz de amargura. Amén. ¿Cuál es la razón por la que Dios no quiere que nos unamos en yugo desigual? Dios fue tan sabio. Él sabía porque Él creó al hombre. Él sabía porque Él escudriña las intenciones del corazón del hombre. Porque sabe que el hombre es malo. Porque sabe que el pecado del hombre está delante de sus ojos. Amén. ¿Por qué la voluntad de Dios es el matrimonio? Es lograr esa unidad. Es el ser una sola carne. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Vamos a irnos a Mateo 19:5. Mateo 19:5.
Amén. Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y la madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando hablamos que el deseo de Dios es que el matrimonio sea una unidad, esto significa que nosotros tenemos que trabajar a una sola dirección. Recuerda que nosotros somos, es una constitución, en las leyes pues se dice, es un matrimonio constituido a una sola carne. Amén. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere una unidad completa, no quiere a medias. Muchas veces aquí vemos mujeres solas o vemos esposos solos. Amén. O es el esposo o es la esposa, pero no se puede ver una unidad. Son escasos, son contados, vamos, que los puedo contar con los dedos de mi mano, los matrimonios aquí en una unidad. Amén. Porque Dios quiere ese complemento, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que comprender que esa es una unidad espiritual mandada por Dios. Por nadie más, es por Dios. Él dio esa orden. Que seamos una sola carne. Él dice que nos amemos como amar a nuestra esposa, como nosotros nos amamos. Amar a nuestro esposo como nosotros nos amamos. Por eso nos dice una sola carne. Es una unión, se puede lograr. Esa unión se puede lograr solo entre personas cristianas, pero cristianas de verdad. No cristianos a medio o cristianas a las secretas o cristinos. No lo vamos a conseguir. Cristianos de verdad. Amén. No personas incrédulas, no personas impías. Amén. Porque Él es muy claro, Él nos dice que no nos unamos a yugo desigual. Porque nunca habrá una verdadera unidad estando con los impíos o estando con un incrédulo. Nunca vamos a conseguir esa unidad. Nunca esa persona va a ser un verdadero complemento. Amén. Yo traía un ejemplo que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando el tema. Yo digo, fue una semana que el Señor me martillaba y me martillaba el tema. Y decía, que incluso lo tomó alguien. Y decía, voy a hacer el tema. Voy a hablar del tema. Y sé que a muchos no les gustará. Pero yo aquí estoy cumpliendo con lo que Dios pone en mi corazón. ¿Sí? No, yo no estoy aquí para agradar a nadie. ¿Sí? Yo estoy para agradarle a Dios nada más. Porque Él primero me habla a mí y luego a su pueblo. Amén. Yo le pongo un ejemplo. Cuando hagámonos la película, nos queda poco tiempo, ya mismo termino. Amén. La unión de un pez y la unión de un pajarillo. Ustedes, yo les pregunto, ¿dónde vivirían unidos ya, casaditos, el pez y el periquito o el pajarito? ¿Vivirían en la pecera? ¿Vivirían en el nido? ¿No es cierto que no? ¿Ustedes creen que estamos de acuerdo con este tipo de unión? ¿Que esta unión tiene futuro? Entonces, ¿por qué nos empeñamos? ¿Por qué nos empeñamos en creer que una relación de esa manera o de esas características en yugo desigual va a funcionar? Amén. La palabra de Dios es clara. No te unas en yugo desigual. No te unas en yugo desigual. Y no solamente, ya digo y repito, no solamente estamos hablando del inconverso. Estamos hablando también de aquí, de los cristianos que dicen ser cristianos y total no lo son.
Amén. Al fin y al cabo, Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Él lo sabe. Aunque muchas veces por amor soportamos, dejamos pasar mil cosas. Pero yo te digo algo, y lo corrobora en la palabra en Amos 3:3. Amos 3:3. Amos 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si muchas veces cuando se pone el sol y se irritan, se enojan, llegan a ira, duermen espalda con espalda. Y al otro día o en la noche tienes que venir a la iglesia. Y muchas veces tienes que estar esperando que él se pase el cepillo 3, 4, 5 veces. Que se vea al espejo 3, 4, 5 veces. Y dicen que nosotros las mujeres son las que nos demoramos en el espejo, que somos mucho más vanidosas. Simplemente son excusas, simplemente son estrategias para ver tu aguante, para ver tu, según ellos, ¿sí? Hasta dónde puedes soportar, porque según la palabra dice que hay que soportar y estar sujetas a los esposos, e igualmente a las esposas. Amén. Se vuelven bíblicos. Entonces dice, ¿andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo? Obviamente que no, amado hermano. Esta relación está condenada al fracaso. Amén. Si ambos quieren navegar en direcciones contrarias, van a estar dando vueltas en el mismo sentido y te vas a llevar años en el mismo sentido, esperando que él cambie. Y lo que vas a conseguir es que se hunda el barco. Amén. Porque recuerde que el hombre es cabeza. En este caso yo lo pongo un ejemplo, ¿no? El barco. Tiene que haber un capitán. Y tiene que haber alguien que reme, ¿no? Hay matrimonios en que el capitán no funciona. Y esas barcas se van y se hunden. Esos matrimonios fracasan. Esos matrimonios terminan en separación. No digo en divorcio, en separación. ¿Por qué? Porque dos aguas no corren en una misma dirección. Amén. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Según Proverbios 3, 5, 6, dice este pasaje. Porque nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, porque Él tiene ya todo preparado. Aunque Él esté en silencio y tú no tengas la paciencia, porque tienes que llenarte de esa paciencia en la respuesta de Dios. Aunque Él esté tardando, Él está trabajando, porque Él quiere algo mejor para ti, Él quiere algo bueno para ti. Amén. Él no quiere que nosotros nos llenemos de falsas ilusiones, de que algún día se va a convertir. Porque eso es lo que te va a decir siempre. Sí, ya, todavía no es el momento, más después, espera. Más después, tú sigue, yo no me opongo, yo te doy la libertad. Mentira del diablo. Son falsas promesas. Falsas promesas. Amén. Aquí se trata de confiar en Dios, se trata de obedecer la palabra de Dios. De lo contrario, tarde o temprano terminaremos sufriendo. Tarde o temprano terminaremos mal en esa relación que Dios no nos las dio. Amén. Cuando ya estamos metidas en el barco, ¿qué más nos toca hacer? Clamar, doblar nuestras rodillas, pagar el precio.
Pero si estamos a tiempo, ¿por qué meternos en un lío que no nos han llamado? Amén. Porque no solamente sufres tú. Luego en esa relación vienen ¿quiénes? Los hijos. ¿Y quiénes son los que sufren? Son los hijos. Y no solamente estamos hablando del sufrimiento físico, que porque a lo mejor no tienen una vivienda, porque a lo mejor no tienen los recursos. Estamos hablando de ese sufrimiento psicológico, esa enfermedad psicológica que no se ve, que no deja huellas y que en su futuro dará frutos. Y vamos a ver jóvenes metidos en las drogas, jóvenes metidos en las pandillas, porque estuvieron rodeados en un hogar disfuncional. Estuvieron rodeados de a lo mejor de padres que se encuentran encadenados sin salida. Porque ¿qué dicen ahora los jóvenes? No, es que por un hijo. Un hijo no cambia a nadie, un hijo no ata a nadie. Amén. Asegurémonos entonces bien, digo asegurémonos, que yo también me incluyo, asegurémonos bien de estar escogiendo la persona adecuada, la persona correcta. Amén. Y tener presente que en esta relación debe de ser relación de 3. Y de entre los 3, lo más importante sea Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando estamos con un inconverso o cuando estamos con un impío, siempre vamos a preferir al impío. Vamos a preferir al inconverso que a Dios. A Dios lo dejamos en segundo plano. No, cuando a Él se le ocurra, cuando Él tenga el deseo de ir a la casa, acompañarme a la casa de Dios. Eso es lo que hacemos, muchas, amén, o muchos, amén. Pero Dios es tan bueno que nos da 5 razones por las cuales no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos o con los impíos. Amén. Vamos a irnos a 2 de Corintios, donde empezamos a la lectura, 6, 14, 16, y sígame con su lectura para ir desmenuzando las razones por las cuales no debemos unirnos en yugo desigual. La primera razón, porque no tiene compañerismo la justicia con la injusticia. Nosotros somos justicia para Dios porque hemos sido justificados con Él, justificado con un costo muy alto, que es a precio de sangre. Amén. La segunda razón, porque la luz y las tinieblas no se pueden unir. ¿Qué hace la luz uniéndose con las tinieblas? Tercera razón, porque no hay relación entre Cristo y Satanás. Nosotros somos hijos de Dios. Los incrédulos espiritualmente son hijos de Satanás. Aleluya. Cuarta razón, porque el cristiano no tiene parte con el incrédulo. Los hijos de Dios vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Pero los incrédulos sí. Ellos aman el mundo, se deleitan en el mundo, participan de las cosas del mundo. Amén. La quinta razón, porque no hay relación entre el templo de Dios, amén, con el templo de los ídolos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo no puede unirse con el templo de los ídolos de los impíos. Porque ellos están llenos de falsedad, amén, de falsos dioses. Y obviamente usted va a ser arrastrada o arrastrado, aunque no quiera. Amén, porque muchas veces, ¿qué se atreven a decir? Si estoy hablando tanto para hombres como para mujeres, que ponen a escoger, te ponen a escoger, ¿tu Dios o yo? Amén. Y muchas veces nos vamos al otro bando. Nos dicen, no, yo no voy a perder a mi hogar, no voy a perder a mi esposo por estar yendo a la iglesia, por sirviendo a la iglesia, por un número de cosas. Recuerda que aquí Dios es el que tiene el control, no es con nuestras fuerzas. Amén. Ten entonces mucho cuidado.
¿sí? Ten mucho cuidado con estas personas, porque están dispuestas a fingir o aparentar convertirse a Cristo con tal de tener una relación contigo. Amén. Pero tienes que tener cuidado, porque a Cristo no hay que buscarlo con la carne, sino con el Espíritu. Amén. Un hombre de Dios te va a respetar. Un hombre de Dios va a esperar en Dios. Un hombre de Dios no te va a mandar mensajitos con palabras raras por ahí, con canciones raras. Un hombre de Dios te va a hablar de Dios. Un hombre de Dios te va a guiar en las cosas de Dios. Amén. No te va a poner en segundo plano, no lo va a poner en segundo plano a Dios. Amén. Alguien puede asistir aquí a la iglesia, puede venir con la Biblia e incluso puede hasta bautizarse. Amén. Pero ¿tú crees que verdaderamente esté dispuesto a cambiar? ¿Tú crees que verdaderamente se va a convertir? ¿Tú verdaderamente piensas que esos pensamientos van a cambiar? Porque la conversión no solamente es externa, la conversión es interna, viene desde adentro hacia afuera. Amén. Tiene que renovar nuestros pensamientos, estar sujetada a estos pensamientos, a esa obediencia de Dios que es su palabra. Amén. Vamos a irnos a Mateo 7:20 para ir culminando. ¿Quién me lee, por favor? Amén. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Esos frutos de verdadero arrepentimiento. Esos frutos de un verdadero convertimiento. Amén. Para terminar, mi amado hermano, en 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mi amado hermano, esto es una palabra para que reflexionemos. Amén. Que el enemigo anda como león rugiente. Aquí a las jóvenes, a los jóvenes, a las jovencitas, a los jóvenes, a las mujeres que estamos solas, a los hombres que están solos. No todo el que venga con una palabra dulce viene con muy buena intención. Tenemos que estar con nuestros sentidos ejercitados y aprender a discernir de lo bueno y de lo malo. Póngase de pie, mi amado hermano. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos, mi amado hermano, y vamos a orar por esta palabra. Esta palabra fue de parte de Dios. Ya le digo, fue una semana entera martillándome. Y que el Señor sea tomando los corazones. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra que hoy, Señor, ha sido expuesta en este lugar santo, constituido casa de oración, puertas del cielo, amado Dios. Tú sabes las situaciones de tus hijos en este lugar, Señor amado. Sabemos, Señor amado, cómo está, mi Dios eterno, los tiempos, amado Dios, porque tu venida está pronto, porque tu llegada está próxima, Dios, aunque muchos las tienen por tardanza, Padre. Pero queremos estar atentos, Dios, queremos ejercitar nuestros sentidos, amado Rey, para que nada nos desvíes de tu propósito, Dios. Padre de la gloria, estamos esperando en ti confiados, Señor. Padre celestial, aquella mujer, aquel hombre que está esperando una pareja, Señor, su idóneo, Padre de la gloria, su idónea, Dios, sea usted ahí concediendo las peticiones de su corazón. Y aquella hermana o aquel hermano, Padre, que está clamando por ese esposo, por esa esposa, Dios, que se convierta, Padre de la gloria, concédele las peticiones, Señor amado. Porque más vale dos que uno, Señor. Padre de la gloria, que los matrimonios se levanten en este lugar, pero en ti, Dios amado.
Que sea usted, Señor, el eje principal. Que sea usted el capitán de ese barco, Dios eterno. Que sea usted la guía, Padre de la gloria. Que sea usted ese nudo irrompible, Padre celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amado Dios. Gracias, Dios, por esta palabra, Padre de la gloria. Porque usted es bueno y para siempre son sus misericordias. Y se acuerda de sus hijos, Señor amado. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Padre de la gloria, en esta noche maravillosa. Vamos a orar por las ofrendas, Señor amado, porque queremos venir hasta tu alfolí, Señor, con un corazón agradecido de lo que hemos recibido de tus manos, Padre celestial, porque usted bendice al dador alegre, Padre de la gloria. Que sea usted tomando control, Señor, de las finanzas de tus hijos, Padre de la gloria. Esos negocios, bendícelos, Padre. Padre de la gloria, y aquel que no pudo, Señor amado, traer, Señor, mi Dios eterno, que sea usted proveyéndole, Señor, esas provisiones, mi Dios todopoderoso. Levántese como poderoso gigante, Padre, como dice su palabra, que usted se levantará y reprenderá a todo ladrón de bendiciones, a la oruga, al saltón, al revoltón, amado Dios. Todo lo que quiera interponerse en la bendición de tus hijos, Padre de la gloria, en esta hora sale fuera de este lugar por el poder de la palabra. Nos declaramos bendecidos, prosperados y en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea su nombre, Padre celestial.